Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando, y ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la fiesta de San Matías, apóstol. Matías, que algunos dicen Matías, Mateo, se parecen. Bueno, en realidad es el mismo nombre, que viene de Matatías, que es famoso en el Antiguo Testamento, y los derivados de Matatías son tanto Mateo como Matías. ¿Y qué quiere decir el nombre? Sabéis que los hebreos siempre daban un significado al nombre, o los nombres tenían su significado, y es regalo de Dios. Y va bien que como apóstol que ha de cerrar el grupo de los 12, pues sea un regalo de Dios, Matías. Y hemos leído bien cómo se produce todo, entre la ascensión y Pentecostés, reunidos los apóstoles con los discípulos. No eran todos los discípulos, ni mucho menos. Se nos habla, incluso San Pablo hablará de que Jesús se apareció a unos 500, que debían ser la gran mayoría de los discípulos en ese momento. Y aquí se nos habla de 120 reunidos junto con los apóstoles, y seguro que está María allí y algunos otros. 120, que es un número que podía ser real, pero también es un número simbólico. Son los 12 multiplicado por 10. Y eso quiere decir, los 12 son los apóstoles, los 120 los principales discípulos. Más abierto creo que son los apóstoles. Y dice que Pedro se pone en pie ante ellos. Se ha de cumplir lo que dijeron las Escrituras. Nos falta un apóstol, hemos de nombrar a uno más. Y lo hacen de forma curiosa. Primero pone las características que ha de tener el apóstol. Y dice, ha de haber convivido con nosotros desde el bautismo de Juan hasta la ascensión, hasta que fue llevado al cielo. Con lo cual quiere decir que estos personajes que presentan eran discípulos de Juan, seguramente, y que habían pasado a ser discípulos de Cristo, cristianos. Y propone a dos, a José, llamado Barsabá, y a Matías. Empiezan a rezar pidiendo inspiración de alguna forma y lo echan a suertes. Esto de echarlo a suertes a nosotros nos puede parecer un poco extraño, pero eso era muy típico de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Se busca lo mejor y entre los que se presentan se echa a suertes. Hoy en día lo haríamos todo con votaciones, y en caso de empate, por ejemplo, en la Iglesia hay una norma un poco extraña, pero es así. En caso de empate, dentro de la Iglesia, cuando se hacen votaciones, queda elegido el de más edad. Bueno, una forma de hacerlo como cualquier otra. Aquí la idea de fondo es, nosotros presentamos, pero que de alguna forma sea Dios el que elige. Bueno, reparten a suertes, tocó a Matías, lo asociaron a los 11. Y después sabemos bien que vendrán otros 2 apóstoles, pero ya de una forma rara y especial, que serán Bernabé y Pablo, que también entrarán en el número de los apóstoles, aunque ya no serían 12, sino 14,
pero el número quedará siempre fijo. Son los 12 apóstoles, aunque se incorporen con el nombre de apóstoles, ya sale así en los Hechos de los Apóstoles, Bernabé y Pablo. ¿Qué sabemos de Matías? Pues en realidad, fuera de lo que dicen Hechos de los Apóstoles, leyendas y tradiciones, pero además contradictorias unos con otros, unos que predicó en Capadocia, otras que predicó en Etiopía, otros que unos que murió decapitado, en otros sitios que murió lapidado. Bueno, no importa. No importa tanto eso, porque lo que celebramos no es eso, ni celebramos el traslado de su cuerpo. Según la tradición, aunque no murió en Jerusalén, su cuerpo fue llevado a Jerusalén, y Santa Elena, la madre de Constantino, cuando va a Jerusalén y van en busca de reliquias, habrían encontrado el cuerpo de San Matías y lo habrían llevado a Roma. Y ahí está hasta hoy este cuerpo que se supone que es de él. Pero esto es lo de menos. Lo importante es que celebramos, como todos los meses, y este mes más de una vez, celebramos a los apóstoles. Celebramos que la Iglesia es apostólica, que ellos son testigos de la resurrección de Cristo, que la Iglesia predica a Cristo resucitado, a Cristo que da la vida por nosotros muriendo en la cruz, pero que resucita. Y los apóstoles son los testigos de la resurrección. Y nosotros somos Iglesia apostólica porque continuamos predicando aquello que Cristo predicó y enseñando aquello que Él enseñó y dando testimonio de su vida, de su muerte, de su resurrección, donde Él es la cabeza de la Iglesia. Y lo que nos manda es lo que nos decía el Evangelio de hoy, que hemos leído tantas veces y hace pocos días, donde Cristo nos tiene como amigos, siempre que hagamos lo que Él quiere. Lo que quiere es que seamos amigos de Dios, hijos de Dios, hermanos en Cristo, que sepamos amarnos, que sepamos buscar siempre el bien, que podamos llegar con Él a la resurrección y la vida eterna.